Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver la última rama del trigémino, el nervio mandibular. Recuerden que esta es la única rama que es mixta. Tanto el nervio oftálmico como el maxilar son exclusivamente sensitivos. A grandes rasgos, el nervio mandibular está de la siguiente forma. ¿Sí? Una vez de que emerge el nervio mandibular del agujero oval, el nervio mandibular solamente tiene un solo ramo colateral. Solo tiene uno. Y es lo que es el nervio meningio recurrente, el que inmediatamente de que sale del agujero oval, se desprende este nervio y se mete por el agujero espinoso y se vuelve a meter al endocráneo. Este es el único ramo colateral del nervio mandibular. Y los demás ramos son ramos, se consideran ramos terminales, que se dividen en dos troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. ¿Sí? Estos dos troncos van a estar divididos por un ligamento, el ligamento pterigoespinoso. La espina del esfenoides está aquí, atrás del agujero espinoso, y la lámina interna de la apófisis pterigoides está aquí. Y es un ligamento que va de la espina de Sibinini a la espina del esfenoides y divide los ramos terminales del nervio mandibular en dos troncos, tronco anterior y tronco posterior. El tronco anterior tiene a su vez tres ramos. Y el tronco posterior a su vez tiene cuatro. ¿Ok? Los del tronco anterior son el nervio temporobucal, temporal profundo medio y temporomaceterino. Esos son los tres ramos del tronco anterior. Temporobucal, temporal profundo medio y temporomaceterino. Ahora, el temporobucal a su vez se divide en otros dos. O hasta en tres. Puede dividirse en tres. O uno se le puede desprender directamente del tronco anterior. Ahorita les explico cuáles son. Se divide el nervio bucal, como su nombre lo dice, si viene del temporobucal, pues lógica, nervio bucal, temporal profundo anterior y el nervio del pterigoideo externo. El siguiente ramo, el temporal profundo medio, no tiene divisiones, ¿sí? Ese asciende inmediatamente de que emerge, está en la fosa cigomática, asciende y se mete a la fosa temporal, al músculo temporal. Este no tiene divisiones. Y el último, el temporomaceterino, como pudieran imaginarse, se divide en dos. Nervio maceterino y temporal profundo posterior. ¿Ok? ¿Alguna duda del tronco anterior? ¿No? Está sencillo, ¿no? Temporobucal, temporal profundo medio y temporomaceterino. Ahora, del tronco posterior son cuatro ramos. Dentario inferior, lingual, tronco común y el aurículo temporal. Esos son los cuatro ramos del tronco posterior. Dentario inferior, pues yo creo que ya se imaginan cuál es. ¿Sí? Es el que desciende y se va a aplicar a lo que es la cara interna de la rama mandibular y va a penetrar el conducto mandibular o del dentario inferior. Y antes de que se introduzca por el conducto dentario, va a desprender un ramito, el nervio miloioideo.
Se mete en la mandíbula y ya dentro de la mandíbula se va a dividir en otros dos ramos, el ramo incisivo y el mentoniano. ¿Sí? El mentoniano va a salir por aquí, a nivel de los premolares, y va a inervar esta zona. ¿Sí? Y el incisivo va a seguir dentro de la mandíbula y va a terminar en la línea media, a nivel de incisivos. El lingual, ese no tiene ramificaciones, ese se va directo a la lengua y se pierde en el espesor. ¿Sí? El siguiente es el tronco común. El tronco común tiene un ramo para el músculo del martillo. Tiene 3 ramos, ¿sí? Son ramos exclusivamente motores. Músculo del martillo, para el músculo pterigoide interno y para el músculo tensor del velo del paladar. ¿Ok? Tronco común y va a desprender puros ramos motores. Y el último es el aurículo temporal. ¿Sí? ¿Por qué le dibujo esto? Porque es algo característico de este nervio. Tiene un bucle, tiene un anillito por donde va a pasar la arteria meningia media. ¿Sí? Y aquí ya pues se mete en el espinoso. Siempre lo van a ver representado así. Es un nervio muy fácil de identificar por esta característica. Rodea a la arteria meningia media. ¿Ok? Este va a tener varios ramos. Tiene ramos parotídeos, tiene ramos para la articulación temporomandibular, tiene ramos para el pabellón auricular y va a ascender por aquí y va a terminar en la región temporal. ¿Sí? Y a ese nivel ya se le llama nervio temporal superficial. ¿Ok? ¿Alguna duda? A ver, ¿alguien que no le haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok, entonces esto es a grandes rasgos el nervio mandibular. Vamos a la presentación. A ver. A ver, esto ya lo vimos, ya oftálmico, ya lo vimos maxilar, aquí está. Nervio mandibular. Ok. El nervio mandibular es la única rama del trigémino que es mixta, ¿sí? Es un nervio sensitivo y motor. Es el resultado de dos raíces, de la fusión de dos raíces. Una raíz gruesa sensitiva que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar, y una pequeña raíz motora inferior a la precedente, que es la raíz motora del nervio trigémino. Las raíces sensitivas y motoras del nervio se dirigen inferior y lateralmente, estamos hablando todavía dentro del cráneo, en un desdoblamiento de la dura madre, individual para cada una de las raíces, y van a cruzar lo que es el agujero oval. A este nivel del agujero oval, las dos raíces se fusionan, ¿sí? Ya en el agujero oval, el nervio mandibular está en relación con la rama accesoria de la arteria meningia media, que se sitúa posterior y lateralmente al nervio. Algunos milímetros inferiormente a este orificio, el nervio se divide en dos troncos terminales, uno anterior y uno posterior. En este corto trayecto extracraneal, el nervio mandibular se sitúa en la fosa cigomática. Lo que les comentaba, la importancia para nosotros de la fosa cigomática. Diariamente es muy probable que todos los días estemos invadiendo esta fosa y pues debemos conocer las estructuras anatómicas que se contienen ahí. Lateralmente a la fascia interpterigoidea, básicamente la envoltura de los músculos pterigoideos, y medialmente al músculo pterigoideo lateral y a la fascia pterigotemporomandibular.
En su cara medial se encuentra el ganglio óptico al que está estrechamente unido. Si se fijan, cada rama del nervio trigémino tiene su ganglio. En el oftálmico tiene el ganglio oftálmico ciliar. El nervio maxilar tiene el ganglio pterigopalatino, esfenopalatino de Meckel. Y pues el nervio mandibular va a tener el ganglio óptico. Como les decía, el nervio mandibular solamente tiene un ramo colateral y es el ramo meningio recurrente. En su emergencia del agujero oval, el nervio mandibular da un ramo recurrente que se dirige posteriormente y penetra en el cráneo por el agujero espinoso, algo que ya habíamos mencionado. Las ramificaciones de este ramo acompañan a las de la arteria meningia media. Ok. Ramos terminales, ya también se los mencioné, se dividen en dos troncos, tronco anterior y tronco posterior. El tronco anterior va a dar los siguientes ramos que también ya mencioné. El nervio temporobucal, este se dirige lateral inferior un poco anteriormente, pasa entre los dos fascículos del músculo pterigoideo externo, es decir, el fascículo superior e inferior, o esfenoidal y pterigoideo, a los cuales proporciona algunos pequeños ramos. Y cuando llega a la superficie lateral del músculo, se divide en dos ramos, uno ascendente y otro descendente. El ascendente, por lógica, va a ser el temporal profundo anterior. Y el descendente va a ser el bucal. Se va a perder en el espesor del músculo buccinador. El ramo ascendente o nervio temporal profundo anterior, motor, se distribuye por la parte anterior del músculo temporal. Ok. El siguiente, el ramo descendente o bucal, es sensitivo, desciende posteriormente a la tuberosidad maxilar, aplicado a la cara profunda del tendón del músculo temporal, cerca del borde inferior de dicho tendón, alcanza la cara lateral del músculo buccinador, que es ahí donde termina, donde se divide en ramos superficiales y profundos destinados a la piel y la mucosa de las mejillas. Uno de estos ramos superficiales del nervio bucal se comunica con un filete del nervio facial. Yo creo que ya se imaginan por qué. ¿Sí? Hay una íntima relación entre el trigémino y el facial. El facial le va a dar a los músculos de la expresión facial, que son inervados motoramente por el facial, les va a proporcionar sensibilidad y propiocepción. Temporal profundo medio, este no tiene divisiones, este se va derechito al músculo temporal. También aquí no viene anotado, no creo que no lo anoté. No creo que no. Pero de este también se desprende, bueno, aquí lo menciona muy vagamente. Anótenlo, porque no viene en la presentación. De este se desprende el nervio del pterigoideo externo, ¿ok? Del temporobucal. ¿Ok? Ahora, del temporomacetérico o temporomaceterino, también... Perdón, doctor. El nervio del pterigoideo externo era el que decía que se podía desprender directamente de la rama anterior. Sí, se puede desprender del temporobucal o se puede desprender directamente del tronco anterior. Gracias. El temporomaceterino se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el techo de la fosa cigomática, pero posteriormente al nervio temporal profundo medio. ¿Sí? Al llegar a nivel de la cresta esfenotemporal, el nervio se divide en dos ramos. El nervio maceterino o macetérico, que atraviesa la escotadura mandibular y termina en el músculo macetero, al cual aborda por su cara profunda. Y el temporal profundo posterior se incurva superiormente y se distribuye por la parte posterior del músculo temporal. O uno u otro de estos ramos dan un ramito a la articulación temporomandibular. Bueno, pudiera dar un ramito a la articulación, pero el principal nervio que inerva la articulación es el aurículo temporal. Lo vamos a ver más adelante. Aquí lo tenemos, miren, este es el nervio mandibular. Este es el tronco anterior, representado muy chiquito, y el tronco posterior muy grueso. ¿Sí? Tronco anterior, este es el temporomaceterino. Temporal profundo posterior y nervio maceterino. Este es el temporobucal.
temporal profundo anterior y el bucal, que termina en lo que es el músculo buccinador. Y este pequeño ramito, que es el ramito para el pterigoideo externo. El temporal profundo medio no está representado. No lo tenemos aquí. Y el tronco posterior, miren, este es el ramo meningio recurrente. Aquí está. El dentario inferior. No, este es el dentario inferior. Sí, este es el nervio miloioideo, que llega al miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Aquí está seccionado. Este es el nervio lingual, no tiene ramas. Aquí está recibiendo una rama. Está recibiendo el nervio cuerda del tímpano que viene del facial. Y este es el aurículo temporal. ¿Sí? Lo que les comentaba, es un nervio muy fácil de identificar porque forma un anillo para rodear a la arteria meningia media. Ok. Ahora los del tronco posterior. Tronco común, les mencionaba que se divide en 3 ramos, principalmente 3 ramos motores para los músculos que inerva el nervio mandibular. Un nervio para el pterigoideo interno, otro nervio para el músculo tensor del velo del paladar, también llamado peristafilino externo, así lo van a encontrar en literatura de Quirós o de Testí, y el músculo tensor del tímpano. Esos son sus 3 ramos. El que sigue, el nervio auriculotemporal, se dirige posteriormente y se divide muy pronto en 2 ramos que rodean a la arteria meningia media, lo característico de este nervio. Me gusta tanto este nervio, no sé, me ha de prender, no sé, algo pasa con este nervio. Y por lo tanto siempre lo pregunto. Tengan por seguro que siempre se los voy a preguntar. Se los voy a preguntar en el mini, se los voy a volver a preguntar en el segundo parcial práctico y se los voy a preguntar en el tercero y en el final teórico. Ténganlo por seguro. El nervio atraviesa luego el ojal retrocondilio de Jugara. Ya les había explicado cuál es el ojal retrocondilio de Jugara. El que se forma cuello del cóndilo y el ligamento esfenomandibular. ¿Sí? Y arriba va a estar el músculo pterigoideo lateral y su fascia va a formar el ojal retrocondilio de Jugara, que es atravesado por la arteria y vena maxilar interna y el nervio auriculotemporal. Penetración en la región parotidia. Esto también es algo característico y es algo de gran importancia clínica. ¿Sí? Esta relación con la glándula parótida. Entonces de ahí se incurva, una vez que pasa de la fosa cigomática a la región parotidia, que es aquí. Una vez aquí, asciende hasta llegar a la región temporal. Asciende anteriormente al conducto auditivo externo y posteriormente estos vasos, termina mediante numerosos ramos en los tegumentos de la parte lateral del cráneo y a ese nivel no es de extrañar que se le llame nervio temporal superficial. Y se desprenden varias ramas, vean. Yo nada más les mencioné las más importantes para nosotros. La de la articulación, los parotidios y los auriculares. ¿Sí? Nervio temporal superficial, o sea, ya es su porción terminal, o sea, ya cuando llega aquí. Ramos para la articulación temporomandibular, ramos parotidios, estos también son muy importantes. Ramos para el conducto auditivo externo, ramo para la membrana del tímpano y ramos auriculares para la oreja. Bueno, este se me hace muy redundante, como que pudiéramos resumir estas 3 en uno solo, ramos auriculares. ¿Sí? El nervio auriculotemporal conduce a la parótida su inervación secretora. Esta es llevada por el nervio petroso menor, que viene del glosofaringio. Ya les voy a explicar cómo se da esto. Ahorita no las quiero confundir con inervación funcional, porque sí es pesado. Esto lo vamos a volver a ver.
Ahorita les voy a pedir que se vayan aprendiendo las ramas. ¿Sí? El nervio aurículo-temporal se comunica con el ganglio óptico, con el nervio alveolar inferior, en la parótida con los ramos temporales del nervio facial, por medio de uno o dos ramos que pasan posteriormente al cuello de la mandíbula, con el plexo nervioso de la arteria carótida externa y por último, mediante sus ramificaciones anteriores, con el nervio suborbitario. Este es el facial. El alveolar inferior, nuestro mero mole con el que van a trabajar, el nervio que les va a dar de comer. ¿Sí? Y vaya que les va a dar de comer. ¿Sí? La otra vez platicaba con una de mis asistentes, y pues ella ya está casada y digo, ay, güey, pues la diferencia, ¿no? Que me decía, ay, no, a mí no me gusta salir a comer porque nos gastamos fácil 200 pesos. Yo, ay, güey, no, ni le digo yo cuánto me gasto cuando salgo a comer. Pero pues es gracias a, pues esta carrera es noble. Tenía un maestro que en paz descanse, sí, un maestro muy querido, el doctor Rodolfo Morales. No sé si alguna de ustedes lo llegó a conocer. Un doctor muy conocido aquí en San Cayetano. Sí. Fue mi maestro y él tenía un dicho. Él era muy tranquilo. Era así de que no te lo sabes, no te lo aprendes. No importa, no importa. La odontología es noble. Hasta el más pendejo y huevón come. Ese era su dicho. ¿Sí? Pero pues no se conformen, traten de buscar la excelencia. ¿Sí? Ok, el nervio alveolar inferior es el ramo más voluminoso de todo el nervio mandibular. Se dirige en sentido inferior, anteriormente a la arteria alveolar inferior, entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial, que son mediales a él, y al músculo pterigoideo lateral y a la rama mandibular, obviamente. Acompaña a la arteria dentaria inferior y penetran tanto la arteria con el nervio, el conducto mandibular, donde se puede presentar en dos disposiciones diferentes. La más frecuente, que se da en 2/3 de los casos aproximadamente, es decir, de los que estamos conectados aquí, supongamos somos 34, 20 o 22 de nosotros vamos a tener esta disposición. El tercio restante va a tener la siguiente. El nervio discurre con los vasos alveolares inferiores en el conducto hasta el agujero mentoniano. En este caso, el nervio alveolar inferior se divide en dos ramos terminales, uno mentoniano y el plexo dentario inferior, o también llamado nervio incisivo. Realmente es a lo mismo. No obstante, antes de esto, el nervio alveolar inferior origina varias colaterales. Un ramo comunicante inconstante para el nervio lingual, este casi nunca lo menciono, porque no tiene mucha importancia. Este sí, el nervio miloioideo, que se va a desprender antes de que penetre el conducto mandibular. Este ramo se separa del nervio alveolar inferior un poco antes de la entrada de este nervio en el conducto mandibular. Se dirige inferior y anteriormente a lo largo del surco miloioideo, si recuerdan lo que es el surco miloioideo, en la cara interna de la rama mandibular, y va a llegar y terminar en el músculo miloioideo, inervándolo y también inervando el vientre anterior del digástrico. Ahora, la otra disposición. Ramos dentarios inferiores, bueno, nacen en el conducto, es decir, se desprenden ramitos para cada uno de los dientes mandibulares. Ok, de los ramos terminales, el nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano y se divide en numerosos ramos terminales destinados a la mucosa del labio inferior, así como la piel, el labio inferior y mentón. Y el plexo dentario inferior o nervio incisivo se dirige anteriormente y da ramos a los dientes anteriores, caninos e incisivos inferiores, y su encía correspondiente. La otra disposición es curiosa. De hecho, yo ni sabía que había esta disposición hasta que empecé a dar clase y leyendo, investigando, dije, caray, mira. El nervio alveolar inferior se divide desde su entrada.
¿Sí se entiende esto? En la primera disposición, entra por el conducto dentario y a nivel del agujero mentoniano se divide. Esta disposición es antes de que penetre al conducto mandibular, ya va dividido, ¿sí? En una rama incisiva y en una rama mentoniana. Muy curioso. Y eso pudiera explicar, no sé, luego a veces, ya lo verán, ya se van a topar con estas situaciones. De todas las técnicas de anestesia, la más difícil de dominar es la del dentario inferior. Y en ocasiones les va a pasar que anestesian, hicieron todo bien, el paciente pues menciona que siente dormido en esta zona, aún así cuando están trabajando se queja de sensibilidad. Y probablemente pudiera explicarse por esto. Porque antes de que se entre al conducto mandibular, ya viene dividido. Y como la técnica está hecha para anestesiar exactamente a ese nivel, si ya viene dividido un poquito superior, pues probablemente una de las ramas no se anestesia completamente. ¿Sí? Ya lo van a ver. Y esto es, a cada rato se está investigando, o sea, se está, bueno, ¿por qué? Hacemos bien la técnica y aún así, en algunos casos, se batalla para lograr la analgesia completa. ¿Sí? Este nervio siempre es el coco de los dentistas. ¿Sí? Entonces, en esos casos, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, técnica inundativa, pues, otro cartucho hasta que se duerma. Muy bien, ¿se entendió esta disposición? Sí, bueno, se entendieron las disposiciones. Ok, sus dos ramos terminales, uno es nervio mentoniano, ok, que alcanza el agujero mentoniano sin dar ramos dentarios, y otro es el nervio dentario inferior. Este último, frecuentemente comunicado con el nervio mentoniano, proporciona todos los nervios dentarios. En este caso no existe el plexo dentario inferior, ¿sí? Es algo muy curioso y que debido a esto pudiera explicar luego a veces cuando tenemos problemas en lograr completa analgesia de los dientes mandibulares. Por último, el nervio lingual. El nervio lingual igual va a descender anteriormente al nervio dentario inferior o alveolar inferior. Describe una concavidad anterior y medial. Primero está comprendido como el nervio precedente entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial. Medialmente y el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular lateralmente. Ok. Es en esta región, un poco inferiormente a su origen, donde el nervio lingual recibe la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial. Ahora, ya hemos visto relaciones con otros nervios, con el facial y con el glosofaringio. ¿Por qué se les ocurre que haya esa comunicación? ¿Qué tendrá que ver? Aparte de la que ya hemos mencionado, que es para proporcionar sensibilidad a los músculos de la expresión facial. ¿Por qué se les ocurre? Porque este nervio, cuerda del tímpano, ya les voy a explicar por qué se llama así, que viene del facial, se comunica con el ramo lingual. ¿Qué se les ocurre? Miren, aquí lo tenemos. Este es el nervio lingual. Y aquí está el nervio cuerda del tímpano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué se comunicarán? Profe, no están relacionados con, o sea, con el habla y la audición al mismo tiempo. No. Porque el nervio lingual trae inervación sensitiva, pero la inervación motora de la lengua, que tendría que ver más con el lenguaje, la proporciona el hipogloso. No, esa no es la razón. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Porque este nervio se fusiona con el lingual. ¿Para qué? A ver.
Ay, otra vez la mayoría tiene la cámara apagada. A ver, Lisbeth Solís, a ver, usted tiene cara de que sabe, ¿o No, hombre, ¿qué? no? Ando pensando. No Pero es se que le ocurre. no, pues es que comunicación entre la lengua, pues no. Miren, ¿tendrá que ver con esto? ¿Tendrá que ver con esto? ¿Qué es esto? Por las Las glándulas. glándulas salivales. Ajá. Ya les di una pista, entonces, ¿por qué creen que se tenga que dar esta comunicación? El nervio trigémino no lleva información parasimpática. El nervio trigémino solamente tiene dos tipos de fibras: aferentes somáticas generales para percepción de dolor y sensaciones, y fibras EVE, eferentes viscerales especiales para motricidad de los músculos derivados del primer arco branquial. Entonces es para la secreción de la saliva. Exactamente, porque el nervio facial, que es el siguiente nervio que vamos a ver, lo vamos a ver el día de mañana. El nervio facial tiene fibras aferentes somáticas generales, tiene fibras igual motoras y también tiene fibras parasimpáticas. ¿Sí? Entonces, el nervio facial se apoya del trigémino para que el trigémino conduzca sus fibras parasimpáticas a la glándula submandibular y sublingual. De la misma forma, para la glándula parótida, el que va a ayudar a llevar las fibras parasimpáticas, pero estas vienen del glosofaringio. Las fibras parasimpáticas del glosofaringio, el nervio auriculotemporal las va a llevar a la glándula parótida para la segregación de saliva. ¿Sí? Este es un pequeño adelanto de lo que es sistema nervioso autónomo. Ok. Vamos aquí. Ok, cuando el nervio lingual se libera del borde anterior del músculo pterigoideo-lateral, se incurva anteriormente y discurre primero bajo la mucosa del surco gingivolingual, superiormente al borde superior de la glándula submandibular y el nódulo linfático submandibular. Desciende enseguida por la cara medial de la glándula, rodea el conducto submandibular de lateral a medial, pasando inferiormente a él y se sitúa medialmente a la glándula sublingual. Entonces se divide en numerosos ramos terminales que inervan la mucosa de la lengua anteriormente al surco terminal lingual o también llamado B lingual. No sé si la vieron en anatomía, la B lingual. ¿Sí lo vieron en anatomía general? La B lingual. ¿No? ¿Sí vieron inervación de la lengua? ¿Tampoco? Ok. Ok, otro se comunica con el nervio hipogloso. Entonces esto se les está complicando un poquito más. A ver, déjenles explico la inervación de la lengua. ¿De veras no lo vieron? Eso se ve desde primero y lo vuelven a ver en neuro. ¿En serio no lo vieron? ¿O no se acuerdan? No, pues de ninguna de las dos. ¿Qué? ¿Ninguna de las dos? ¿No la vieron y no se acuerdan? No sé. No, pues está triste su caso. No, Bien. o sea, en ninguna de las dos materias se vio. ¿No? Wow. Ahí cómo va la bilingüe, va así. Ujú, ujú, ujú. Ok. Estas papilas no las alcanzan a ver. Lo que generalmente vemos cuando sacamos la lengua es de aquí al vértice. ¿Sí? La lengua se pudiera dividir en dos partes, dos tercios anteriores que son divididas por la bilingual. ¿Sí? Esta es la bilingual. Esta parte va a estar inervado por el nervio lingual.
del trigémino, específicamente del 5-3. ¿Sí? Sensibilidad general. Es decir, cuando se toman un café y está muy caliente y les quema la lengua, este es el que está recibiendo esa información. ¿Sí? El tercio posterior va a ser inervado por el glosofaringio. El glosofaringio va a proporcionar dos tipos de sensaciones. La sensibilidad general, al igual que el nervio lingual, y sensibilidad especial para percibir gusto, pero nada más en esta zona. El nervio que percibe el gusto de los 2 tercios anteriores es el facial. ¿Sí? Gracias al cuerda del tímpano, como vimos. Además de proporcionar sensibilidad, inervación funcional a las glándulas, también va a proporcionar sensibilidad especial a los 2 tercios anteriores de la lengua, gracias a su íntima relación con el nervio lingual. Y por último, el hipogloso es el que va a proporcionar movilidad, motricidad a los músculos de la lengua. ¿Sí quedó claro? ¿Sí se entendió? Sensibilidad general. Se toman un café y está calientísimo y les quema la lengua, pues el trigémino y el glosofaringio son los encargados de llevar esa percepción. Se comen un chocolate y lo están saboreando, ¡ay, qué rico chocolatito! El que está recibiendo esa información es el facial y el glosofaringio. Y para moverla, se topan con, no sé, alguien que les cae gordo y les saca la lengua, pues el que está haciendo esa acción es el hipogloso. ¿Ok? ¿Sí se entendió la inervación de la lengua? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces sigamos. Ok, ya casi acabamos, ¿eh? Con razón se les está haciendo más pesadito a ustedes. No traen buenas bases de anatomía. Sí. Creo que por primera vez, casi siempre cuando no saben, ahí cometo seppuku imaginariamente. Digo, ¿cómo es posible que no se aprendieran esto? Ahora les toca a ustedes cometer seppuku. No, no se crean. No me vayan a reportar y me vayan a correr. Es opcional, ¿eh? ¿En qué nos quedamos? Ok. Por medio del ganglio suma. Bueno, esto ya los voy a explicar más adelante. Los ramos submandibulares abordan la grana. Bueno, eso se los explico cuando veamos sistema nervioso autónomo. Ahora, territorio funcional del nervio mandibular. Conduce los influjos sensitivos percibidos en la piel de la región temporal de mejilla y mentón. Sus ramos profundos reciben sensibilidad de la mucosa bucal, carrillos o cara interna de las mejillas, encías. Ok. Encías, labio inferior, región anterior de la lengua, dientes inferiores y de la mandíbula. Ahora, lo que comentábamos, conduce las fibras sensitivas incluidas en el nervio intermediario, esto es parte del facial, para la sensibilidad gustativa de vértice y los bordes de la lengua. Proporciona inervación propioceptiva a los músculos de la mímica, lo que explicábamos, que tiene una íntima relación con el facial. Sus ramos intracraneales inervan las meninges del territorio de la fosa cerebral media correspondiente a la arteria cerebral media. O algo que también tiene importancia clínica para explicar la esfenopalatina ganglioneuralgia. El nervio mandibular es el nervio masticador, ya que inerva los músculos que cumplen esta función. También induce la contracción de los músculos tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, miloioideo y vientre anterior del músculo digástrico. Conduce las fibras vegetativas secretoras para parótida, aportadas por el nervio glosofaringio, y las glándulas submandibular y sublingual, aportadas por el sistema secretor del nervio facial.
lo que les explicaba ahorita. ¿Alguna duda? Los territorios cutáneos de la cara están inervados casi en su totalidad por los ramos sensitivos del nervio trigémino. El territorio del nervio oftálmico y sus ramos colaterales se extienden por la región de la frente y la mitad anterior del cuero cabelludo, la región del párpado superior y dorso de la nariz hasta el vértice, dejando a un lado las alas de la nariz y las narinas, que esto ya es inervación del maxilar. Inerva también en profundidad la parte anterior de las cavidades nasales y de los senos, así como del globo ocular. Se puede explicar esto por los numerosos ramos que se desprenden en la órbita. El nervio maxilar conduce las sensaciones cutáneas percibidas en la parte anterior de la sien, en la región cigomática, es decir, el pómulo, en una parte del párpado inferior, del ala de la nariz y el labio superior hasta la comisura labial. En profundidad, su territorio se extiende por la parte posterior de las cavidades nasales, bóveda palatina, velo del paladar, encías y los dientes maxilares. El mandibular se extiende en altura hasta el nivel del nervio maxilar y se superpone en las líneas generales a la mandíbula subyacente, excepto en la región del ángulo de la mandíbula. Es decir, más o menos de aquí para arriba, a ver si esta parte maxilar, todo esto, parte también de la fosa temporal también es el maxilar, del nervio mandibular es todo esto. Acá también. ¿Sí? Pero atención con esto. A nivel del ángulo, aquí y la parte más inferior de la cara, va a estar inervado por el plexo cervical. Ya les voy a explicar cómo se da. Ok. En resumen, la inervación sensitiva comprende la región temporal, trago, lobulillo de la oreja, la mejilla, el labio inferior y el mentón. Ok. En profundidad, el nervio mandibular inerva la mucosa de la mejilla, encías, dientes inferiores y una parte de la lengua. Muy bien. ¿Alguna duda con la distribución sensitiva del nervio trigémino? Otra vez. Del nervio oftálmico va a ser párpado superior, frente, parte del cuero cabelludo, ¿sí? Dorso de la nariz hasta el vértice. Territorio del maxilar va a ser párpado inferior, parte lateral de la nariz, labio superior obviamente, pómulo y la parte más anterior de la fosa temporal. Y del nervio mandibular va a ser mejilla, ¿sí? Parte del pabellón auricular, el resto de la región temporal, labio inferior, mentón, ¿sí? Pero la parte más superior. La parte más inferior de mentón, esta parte que estoy delimitando, y el ángulo de la mandíbula va a ser inervado por el plexo cervical. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda? Y a profundidad, pues no se diga. Inervan prácticamente todas las fosas craneales. Gangliótico, situado inmediatamente por debajo y medial al nervio mandibular. Ramos aferentes, los ramos mandibulares. ¿Sí? La raíz larga del gangliótico, ya les voy a explicar cuál es este. Es algo muy parecido a lo que es el nervio vidiano. ¿Sí? Es llamado así, o también llamado nervio petroso profundo, nervio petroso menor. Así lo van a encontrar en néter. ¿Sí? Raíz simpática del plexo simpático de la arteria meningia media, ok. Ramos eferentes, ramos anastomóticos para el nervio trigoideo interno. Ramo anastomótico, si se fijan, tiene una íntima relación con el tronco común. Y este es el que nos interesa. El ramo que se va a comunicar con el aurículo temporal para poderle dar a la glándula parótida su secreción. ¿Ok? Miren, aquí lo tenemos. Este es el gangliótico.
¿Sí? Y aquí va a recibir, déjenme buscarlo, ¿dónde está el nervio petroso? Aquí está, nervio petroso menor, es este. Este es el nervio que va a salir por el canaliculum innominado de Arnold, cuando se presenta. ¿Sí? Y va a llegar al gangliótico. Este es un ramo del glosofaringio. ¿Sí? Llega al ganglio y del ganglio se van a desprender ramitos al nervio auriculotemporal. Y el nervio auriculotemporal se va a encargar de llevar la información parasimpática a la glándula parótida. ¿Ok? Dentario inferior, lingual, aquí está recibiendo al nervio cuerda del tímpano. Ramos musculares, sí, este debería ser este que es. Este es el tronco anterior. Y el ramo meningio recurrente. Esta es la raíz motora. Raíz sensitiva más gruesa, raíz motora más delgada. Otra imagen de Netter muy bonita, el aurículo temporal, ascendiendo, dando ramos a lo que es el pabellón auricular y a la articulación temporomandibular. Por aquí también deberían estar los ramos parotidios. Y aquí termina, se distribuye en la región temporal y adopta el nombre de nervio temporal superficial. Este es el dentario inferior, nervio miloioideo, nervio lingual, y aquí se le está uniendo el nervio cuerda del tímpano. Temporobucal, que se divide en temporal profundo anterior, nervio para el pterigoideo externo y bucal. Miren, aquí sí está representado el temporal profundo temporal profundo medio. Y el temporomaceterino, que se divide en nervio maceterino y temporal profundo posterior. ¿Ok? Esto es básicamente, aquí ejemplifica lo que es el territorio del nervio trigémino. Es prácticamente toda la cara. ¿Sí? A superficie y a profundidad. Signos de lesión. Puede presentarse hipoestesia, disminución de la sensibilidad en las regiones inervadas por el trigémino, atrofia o debilidad de los músculos masticatorios. Las causas pueden ser diversas, desde traumatismos hasta tumores. Y pues la más típica, la neuralgia del trigémino, que yo cuando lo vi en la carrera dije, bueno, a mí no me va a tocar atender eso, pues ya llevo 3 pacientes que yo he diagnosticado y los he remitido con el neuro. Se caracteriza por episodios de dolor paroxístico, punzante e intenso, que dura de segundos a minutos, que aumenta progresivamente su frecuencia y puede pasar de ser aislados a ser bastantes ataques por día. Se distribuye por el territorio de una de las divisiones, por lo general la segunda y la tercera. Es más raro que afecte la oftálmica, casi siempre es más común la maxilar y la mandibular. O puede afectar 2 de ellas o puede ser también unilateral. Es habitual la presencia de zonas gatillo, es decir, zonas que si estimulan se va a presentar este problema. Y se pueden desencadenar por cosas tan comunes como morder, estornudar, contacto con el aire frío o palpación de ciertos puntos cutáneos. Así de sencillo se puede presentar el dolor. Los pacientes suelen evitar masticar, afeitarse, lavarse la cara o cualquier otro estímulo de estas zonas. El examen no revela deficiencias sensitivas ni motoras y su origen no se conoce. ¿Sí? Se tiene teorías. Una de ellas creo que ya se las había mencionado, que es la relación que tiene el ganglio trigeminal con la arteria carótida interna. Si recuerdan, cuando vimos endocráneo, el ganglio y la arteria carótida interna tienen una íntima relación en lo que es el vértice del peñasco. Parece tener su origen en la compresión de la raíz principal del trigémino en su entrada a la protuberancia por vasos tortuosos o aberrantes. Ramas de la arteria basilar como la arteria cereberosa superior o anteroinferior. Bueno, esta es una teoría. Realmente no se sabe a ciencia cierta si esto es lo que lo produce. Y eso sería todo de trigémino.
¿Alguna duda? ¿No? Mire, pues por ahora siento que mi cabeza va a explotar. Déjeme volver a ver la Que la, clase y le digo si tengo dudas. Y ustedes que la tienen siguiente clase sea un repaso de todo. sí, pues, imagínense si fuera presencial. ¿Qué preguntas tiene? Porque el más difícil nos tocó a nosotros. Eso. Ok, Sería bueno, mi pregunta. entonces nos veríamos el día de mañana. Mañana vemos el nervio facial, ¿sí? Y se me hace más fácil el nervio facial que el trigémino. El trigémino sí está pesado, ¿vale? De todos los pares craneales, este es el más pesado, ¿ok? Y ya la próxima semana empezamos con Neuro 2, los pares craneales que nos hacen falta, sistema nervioso autónomo, plexo cervical, y terminaríamos ya con la segunda unidad y ya entraríamos con la verdadera anatomía topográfica. ¿Sale? Bueno, que tengan un bonito miércoles. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Gracias.